Bienvenidos a la entrevista del día. Estamos nuevamente ingresando por la señal 65 en los estudios de TV+, justamente con una muy interesante persona. Nos visita don Manuel Risco Larraín, candidato a diputado, Partido Comunista, Región Valparaíso, Distrito 6. Algo de su currículum: ingeniero civil, magíster en economía, con estudios en doctorado en economía política, ingeniero consultor, además economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA. Puedo seguir, don Manuel, pero un agrado de tenerlo aquí en el estudio. Gracias. Se me quedaron varios, atributos importantes de su currículum, pero hay algo que también usted me ha dicho, que también usted, lo que me ha dicho recién, también está en otro centro de estudios. ¿Cuánto era? ¿Presidente? No, lo que habíamos estado comentando es que durante el gobierno actual tuve el privilegio de participar en la comisión Engel. Sí, la comisión que presidió el economista Eduardo Engel, y que lo que se vio en esa comisión tal vez es de interés para lo que vamos a conversar. Por eso yo creo que no es malo importante mencionar. también resaltar esa parte de su currículum. Bueno, don Manuel, nuevamente las gracias por estar aquí en este canal, por la señal 65 TV+, compartiendo con televidentes de Catemo, de Yay, que lo van a escuchar muy atentamente porque usted maneja muchas situaciones, sobre todo por su estudio de economía, en base a lo que ocurre y ocurrió en el país. Vamos a ir en algo que está ocurriendo ahora, lo quiero llevar al tiro, algo que está en boga, el proyecto Dominga, que no sé, en su opinión se ha privilegiado la parte, ¿no es cierto? Ahí siempre se puso, ¿no es cierto?, la parte de desarrollo o la parte ambiental. Su opinión referido a este proyecto Dominga, don Manuel. Bueno, don Ernesto, en primer lugar agradecer por esta oportunidad de conversar a través de TV+, con los vecinos de Yayay y Catemo, fundamentalmente. Claro. A quienes, por cierto, les mando un gran saludo, y también les digo que es para mí un gran privilegio el poder estar en esta candidatura por esta región. Su pregunta es muy incisiva y muy importante para distintos aspectos. Claro. Pero disculpe, yo quiero aprovechar su expertise por el que desarrollemos este tema que se está comentando a todos niveles del país y todos los partidos políticos. No, es una muy buena pregunta, por eso se la agradezco. Lo primero, yo creo que hay que decir que el proyecto Dominga y lo que ha pasado nos pone de frente con el principal problema que tenemos los chilenos, a mi entender. Que es la necesidad de recuperar nuestros recursos naturales, porque los recursos naturales nos pertenecen a todos. Cuando se nacionalizó, por ejemplo, el cobre, en 1971, la unanimidad del Parlamento fijó en la Constitución que la propiedad de los recursos mineros, por ejemplo, es del Estado, es intransferible e inalienable. Eso es lo que dice la Constitución chilena actual, porque ese párrafo no lo cambió la dictadura, sino que lo mantuvo igual. Ahora, es evidente que el artículo que pusieron a continuación, ¿no es cierto?, que permite hacer concesiones mineras de este recurso, que es de propiedad intransferible e inalienable del Estado, lo ha entregado gratis, básicamente a 10 empresas que se han adueñado del 40% del territorio nacional, que tienen concesiones hechas sobre el 40% del territorio nacional. No pagaron un peso por eso, porque la ley de concesiones, usted hace establece, pide la concesión, y si no la ha pedido a alguien antes, es suya. Ahora, para mantenerla, usted tiene que pagar una patente, pero la patente es algo así como 900 pesos al año por hectárea. Entonces hay unas un poquito más caras, que son las de explotación, un poquito más baratas, que son de
exploración. Pero si usted mira el mapa que está en cernageomin.cl, que lo puede ver los auditores, usted va a ver que desde Rancagua hasta el norte, prácticamente todo Chile, el mapa de Chile está pintado de verde o de morado, que son las concesiones de explotación y de exploración. Claro. Ahora, además, el que tiene esa concesión, el Estado, si la quiere recuperar, y que es del Estado, bueno, resulta que tiene que pagarle a la persona que la obtuvo sin pagar, tiene que pagarle a esa persona todo lo que haya encontrado debajo, aunque no lo haya sacado, si es que ha encontrado algo. Entonces, es una ley infame. Claro. Ahora, o sea, en alguna forma como que igual los activos se privatizaron. Pero se adueñaron de Chile. Adueñaron, claro. Pero literalmente, Claro, si basta claro. ver el mapa de Chile, están dueños de Chile. Y son 10 empresas, las principales, y la mayoría extranjeras. Claro. Una de las que es chilena, digámoslo así, es Sokimich, por ejemplo, Claro. que es la que tiene más pertenencias mineras. Entonces, Escondida tiene muchísimas pertenencias mineras, Codelco tiene una pequeña parte, pero el grueso la tienen empresas privadas. Entonces, eso hay que terminarlo. Y mientras eso no se termine, lo que ocurre es que cualquier privado que va a hacer un gran proyecto minero, lo que va a hacer es sacar un recurso que nos pertenece a todos, se lo va a llevar y nos va a dejar el hoyo y el daño ambiental. Claro. Y claro, va a ocupar una mínima fracción de la población empleada ahí, pero lo que la gente no sabe es cuánto es lo que realmente ocupa la minería. ¿Sabe cuánta gente, cuánta proporción de la fuerza de trabajo asalariada de Chile trabaja directamente en la minería? 1,5%. 1,5%. Esto lo pueden ver también en las estadísticas mensuales de las AFP, porque ahí aparece cuánta gente trabaja en la minería. Pues bien, 1,5% de los cotizantes son de la minería. Entonces, el resultado es que bajo este esquema, yo por lo menos me opongo, mire, a muerte, a cualquier gran proyecto minero que se desarrolle. Porque al país no le conviene. Al único que le conviene es al que tiene en ese momento la pertenencia minera. Al único. Claro. Además, es tal el poder que tienen estas empresas que ellos ejercen la hegemonía sobre las políticas económicas del Estado. Entonces, esa hegemonía que ejercen lleva a tener una política económica que no favorece la producción chilena de bienes y servicios que se vendan en el mercado contratando mucha fuerza de trabajo. ¿Qué son las economías modernas? Las economías modernas se basan en la riqueza que aporta el trabajo de la gente y no en la renta que tienen los recursos escasos, como las piedras, los pescados o, diga usted, las tierras con aptitud forestal. Entonces, esta es una economía rentista y los rentistas, estas grandes empresas, principalmente mineras, ejercen su hegemonía sobre todo lo que se hace en el Estado en materia de política económica. Entonces, lo que hay que hacer aquí realmente es terminar esto. Ahora, este es un problema mayor. Ahora, ¿qué hizo el gobierno en este caso? El gobierno hizo una cosa muy importante, y hay que decir que es la presidenta Bachelet la que lo hizo. Ella mostró al país de que este gobierno, por lo menos en este momento y en esta ocasión, se le plantó firme frente a las mineras y dijo: este proyecto no se hace porque no cumple con tales condiciones que son ambientales, etc. Eso tiene un efecto, por otro lado, que es que le restituye un poquito a la gente la confianza en sus gobernantes, pues. Claro. Porque la situación que hay hoy día es de un gran descontento en la población. Porque la gente percibe que elige gobernantes, elige parlamentarios, pero sin embargo, estos aparecen coludidos con los grandes intereses económicos y no resuelven sus problemas reales y al mismo tiempo les siguen entregando los recursos que nos pertenecen a todos. Entonces, lo de Dominga yo lo veo como una cosa de gran importancia y un gran paso de la presidenta. Yeah. Llevándolo a otro punto, ya que hablamos bastante del tema político y cómo están los políticos, las malas prácticas de los políticos. Usted que va a entrar está postulando, digamos, a un escaño.
Ustedes han conocido todas estas malas prácticas que se han ido justamente desarrollando en todo este año y el año que pasó. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Se tienen que hacer nuevas reformas, nuevas leyes para que haya mayor probidad política? Mire, en mi opinión... En su labor, obviamente. Sí, claro. En mi opinión, la mala práctica principal del sistema político es que no está enfrentando los problemas de fondo de la economía como este que acabamos de conversar, ni tampoco los abusos que se cometen contra la población. Porque aquí en este país, el gran empresariado, entre ellos las mineras, se quedan con todas las ganancias, ¿no es cierto? Como en todas partes. Pero resulta que, como además se quedan con los recursos nuestros, lo que aparece como ingresos de ellos es el 52% de lo que producimos cada año. Eso es lo que el Banco Central denomina excedente de explotación, que son las ganancias, las rentas, en fin, bueno, 52%. Eso se lo apropia el 1% de la población, las grandes empresas principalmente. Porque las pymes, ellas están trabajando y produciendo, en fin. No, son incluso, disculpe que le interrumpa, incluso hace, no sé si ayer escuché el dato, el cobre estaría dejando un excedente este año. Claro, va a tener una pequeña aparte que como subió, pero igual es veranito de San Juan, pero igual no es bien ocupado. Claro, se lo llevan ellos. Claro. Ahora, lo que le quiero decir es que no se contentan con eso, con quedarse con el 52% de lo que producimos todos los años, sino que además tienen la mala práctica de meterle mano a los salarios. Entonces tienen, por ejemplo, un sistema previsional, entre comillas, que lo que hace es que se queda con las cotizaciones que los trabajadores hacen y que en todos los países del mundo, y aquí también antes, se usaban para pagarle pensiones a los viejos. Pero eso se la quedan los banqueros. Ponen una serie de cuentos, le dicen a la gente que no, que va a haber muchos viejos en el futuro y tus hijos no te van a poder mantener, yo sí te voy a poder mantener. Esa gente nunca le echaba una vaca ni horneaba un pan. No sé cómo le va a dar de comer ellos, lo único que hacen es comprar y vender papeles los banqueros. Pero en fin, eso es lo que dicen, y se quedan con esas cotizaciones. Ahora, lo que se quedan cada mes por esas cotizaciones es una cifra inmensa, porque resulta que las cotizaciones son el segundo impuesto que más recauda dinero después del IVA. El IVA viene primero y después las cotizaciones. Bueno, y de las cotizaciones de cada mes, de cada 4 pesos que recaudan, destinan 1 a devolverle a los viejos lo que ahorraron durante su vida, que en promedio lo que ellos le aportan a la pensión de los viejos son 120.000 pesos. Eso. Bueno, y el resto, los otros 3 pesos, se los apropian y no los van a devolver nunca, porque esto pasa mes tras mes. Entonces, por esa vía, le sacan más o menos un 10% del salario a la gente y se lo quedan para siempre, los banqueros. A las pymes tampoco le cae nada de esto. Ahora, segundo, la educación pagada. La educación siempre, la cultura, el arte, siempre ha sido responsabilidad de las élites, con cargo al excedente. Esto lo sabían hasta los reyes, los faraones. Lo sabía Luis XIV y lo saben los grandes empresarios de los países desarrollados. Allá la educación es gratuita y es considerada un derecho de la gente, porque la responsabilidad para eso es de quienes se quedan con el excedente. Si no, no sería legítimo que se quedaran con el excedente. Y por último, le sacan otro 10%, por esa vía también le sacan un 10% entre mente de la gente, porque los muchachos que están endeudados tienen que pagar el 10% de su salario para sostener el sistema educacional. ¿Y por qué no lo sostienen los empresarios, pues? ¿Qué es lo que a quienes corresponde? Entonces, eso es sacarle plata a los salarios para algo que no corresponde. Y en tercer lugar, los intereses usurarios de tarjeta de crédito y créditos de casas comerciales. Nosotros hicimos el cálculo. Los solos intereses de esos significan un 10% de la masa de salarios. Entonces, le sacan 10% por la AFP, 10% por la educación pagada y 10% por la usura. Eso significa que le sacan un 30% del salario, aparte de quedarse con el 52%. Entonces, eso es un abuso, ¿entiendes? Eso es inmoral, porque una élite, si se quiere quedar con las ganancias, tiene que cumplir ciertas reglas éticas. Y la primera es no tocar los salarios. Los salarios son sagrados, son para el trabajador, su familia, incluidos sus bienes. Entonces, usted me preguntaba, ¿no es cierto? La situación actual, ¿cuál es el problema principal del sistema político? Que no está enfrentando estas cosas, pues.
sino que se quedan puras cosas laterales, que son importantes, que son avances, pero lo central no lo toca. Y la gente percibe además que no lo toca porque está ligado con el sistema político y con el dinero. Claro. Entonces eso es lo que tiene a la gente indignada y es muy peligroso eso. ¿Tomó el sistema previsional, la AFP estatal, no mejora la problemática? No, pues, toma el proyecto actual del gobierno, de mi gobierno, fíjese. ¿Qué es lo que propone? Actualmente le están sacando el 13% del salario a la gente. Sí, sí. Bueno, propone subir que le saquen el 18% del salario. Entonces dice, no, porque lo van a pagar los empleadores. Entonces, efectivamente, una parte la van a pagar las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan la mayor parte del empleo, ¿no es cierto? Pero resulta que a la larga eso recae sobre los trabajadores, como el propio gobierno y el Banco Central lo reconocen. Claro. ¿Por qué? Porque los reajustes que le den al año siguiente van a ser menores. Claro. Menores de lo que habrían Entonces, sido. al final al final lo terminan pagando los trabajadores. Claro. Entonces, le sacan 5 puntos más a los trabajadores de su sueldo. Le aumentan el costo laboral en 5% a las pymes, que tampoco les llega de vuelta nada. Esto a las pymes no les llega nada. Bueno, pero resulta que, ¿qué se hace con esa plata, con ese 5%? El gobierno dice que va a destinar 1 punto a mejorar las pensiones, a reparto. ¿Y sabe cuánto mejoran con un solo punto destinado a reparto? Mejoran un 20% las pensiones. Lo cual muestra cuál es el camino para arreglar las pensiones, que usar la plata de las cotizaciones, como en todos los países del mundo, para pagar pensiones. Claro. En ninguna parte se van con ahorro las pensiones. Aquí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero los otros 4 puntos que se hacen, los ahorra el ente que va a crear el Estado, que es como una AFP estatal, ahora se llama ente. Claro. Bueno, pero ese ente, resulta que ¿qué es lo que va a hacer con esa plata? Lo dijo el ministro de Hacienda que renunció recién, lo dijo en el Parlamento. Le dijo ahí a los parlamentarios, le dijo, mire, este porcentaje, el gobierno se lo va a entregar para que lo administre el sistema financiero. Ahora, le preguntaron, bueno, ¿y las AFP lo van a poder administrar? No, dijo, las AFP no, porque son de giro único. Pero contestó acto seguido el ministro de Hacienda que acaba de renunciar, el que hizo el proyecto, dice, pero los dueños de las AFP sí pueden. O sea, en otras palabras, el negocio que le está ofreciendo a la AFP es que, mire, yo ya les estoy entregando a ustedes el 13% de los salarios de todos los chilenos, 550.000 millones de pesos por mes. Eso es lo que les entrega. Bueno, y yo les ofrezco ampliar eso en 165.000 millones de pesos más. Y lo pueden administrar ustedes mismos. Se los dijo. Entonces, ¿me entiende usted? Es la situación de un gobierno, que es mi gobierno, pero que presenta reformas, pero que en definitiva terminan agravando el problema en lugar de resolverlo. Claro. Don Manuel, por eso que usted ha puesto un sistema de reparto, claro. Que sea... O sea, que sea como el de todos los países del mundo, si yo no estoy inventando nada. Si la experiencia de alguna forma la trae desde afuera que ha pero si dado todo el mundo resultados. usa esto. Mire, yo le hago una pregunta. ¿Cómo se pagan los sueldos de los empleados públicos? ¿Se pagan con ahorro acaso? No, se cobra un impuesto y se pagan los salarios todos los meses. Entonces, bueno, las pensiones en todas partes del mundo se pagan igual, no se pagan con ahorro, sino que se cobra un impuesto y se pagan las pensiones. Todo el mundo sabe cuánto recauda ese impuesto porque es el más estable y el más grande después del IVA y se sabe perfectamente cuántos viejos habemos y cuántas son las pensiones que tenemos. Pero es recaudar y pagar, es muy simple de administrar. Ahora, eso aquí en Chile, en vez de usar ese impuesto para esto, se le ha venido pasando a los banqueros durante 30 años. Ahora, como la masa de trabajadores va aumentando todos los meses, como el sueldo va aumentando todos los meses, o casi todos los meses, entonces resulta que les basta con 1 de cada 4 pesos para pagar el ahorro de los que antes ahorraron y los otros 3 para adentro. Y esto es como un furre que usted le echa 4 vasos de vino todos los días y se toma 1. Otros 4 el otro día y se toma 1. El fugre se va llenando, ¿no es cierto? Claro. Bueno, este fugre, el único detalle es que está vacío, hay puros papeles. Porque por otro lado sacan el vinito, ¿no es cierto? El chinchín, la moneda, se la llevan inmediatamente los banqueros, principalmente, ¿no es cierto? Y los grandes grupos económicos. Entonces, eso es lo que hay que terminar. Otra propuesta que usted también ha analizado y con bastante profundidad es hacia los jóvenes que obviamente que toman los estudios superiores. Usted tiene propuestas para eliminar el CAE. Mire, lo primero es condonar las deudas estudiantiles, porque las deudas estudiantiles nuevamente es cargarle a los salarios
el sostén del sistema educacional, pues. ¿Cómo va a ser posible que los trabajadores tengan que pagar? Que sacan el 30% del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que producimos cada año, sacan el 30%. Y ellos tienen que sostener las universidades, la investigación, esto y lo otro. No, pues eso es responsabilidad de quienes se llevan las ganancias, pues. Entonces ellos tienen que pagar. Y por lo tanto, lo primero es condonar las deudas estudiantiles. Ahora, las deudas estudiantiles se pueden condonar, porque resulta que la mitad de esas deudas es puesta plata del gobierno, que el gobierno ya la gastó, o sea, no le cuesta un peso al el gobierno debería reponer eso al condonarla. Condonarla, pues. ¿Ya? Pero si no le significa gastar nada, es plata que ya gastó. Ya gastó, ya. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y por lo tanto, se pueden condonar las deudas. Claro. El resto también se puede condonar, es un monto razonable año a año, en fin. Y de ahí para adelante, ¿cuál sería? Lo importante es que todo el dinero que el fisco entrega para lo que se llaman ayudas estudiantiles, que incluyen gratuidad, que incluyen becas y que incluyen créditos, y principalmente el crédito con aval del Estado, es plata fiscal. Y me va a creer usted que si usted destina todo ese dinero, por ejemplo el CAE, crédito con aval del Estado, claro, es la principal partida del presupuesto nacional. Y usted sabe que un gobierno, para saber cuál es su política, hay que ver en qué gasta la plata. Entonces, ¿cuál es la política del gobierno? ¿En qué gasta la mayor parte de la plata? En CAE. Entonces, ¿y a quién va el CAE? A la educación privada sin rendir cuenta. Y eso, ahí está lo más. Ahí está la madre del cordero. Entonces, eso hay que destinarlo ¿a qué? A gratuidad. Ya. Y si se destina todo eso a gratuidad hoy, con el presupuesto de hoy, sin gastar un peso más, se le puede dar gratuidad a 2/3 de los estudiantes. Pues. Claro. Entonces, por eso es que nosotros hemos venido, mire, desgañitándonos por convencer a las autoridades del gobierno que tenían que pasar plata de créditos a gratuidad. Se logró, en parte no se hicieron caso, lo voy a decir con toda franqueza. Y se creó esta gratuidad por glosa. Claro. Que justamente es pasar plata de allá para acá. Ahora, pero el problema es que eso había una resistencia enorme de quienes reciben esta plata, ¿no es cierto?, sin rendir cuenta, para que sea limitada. Entonces, la ley actual, por ejemplo, dice que gratuidad total no va a poder haber hasta que se vaya cumpliendo una tablita de recaudación fiscal, y solo hay gratuidad cuando Chile recaude el 29% del Producto de impuesto, Interno Bruto en impuestos. Ya. ¿Y sabe cuánto recauda de Estados Unidos hoy día? 27%. O sea, nunca va a llegar la gratuidad. La misma ley que supuestamente es para dar gratuidad la prohíbe con este artículo. Hay que sacar ese artículo. La presidenta tiene que sacar ese artículo. Entonces, artículo puesto por Hacienda, por el ministro de Hacienda que se retiró. Entonces, ahora, finalizando, más o menos la idea, ¿el cambio de ministro es bueno o es malo? Mire, yo creo que es muy bueno. Muy bueno. ¿Y sabe por qué? ¿Por la experiencia del ministro que llega o por el cambio de...? Es porque la presidenta estableció su autoridad. Que nuevamente hacía tiempo que no había un golpe. Dominga. Claro. ¿Te fijas? Es como un golpe de timón. Exacto, porque si ella, esto se produjo por Dominga. Claro. ¿Cómo es posible que la presidenta diga algo y al día siguiente salga un subsecretario y 2 ministros llevándolo a la contra? Entonces lo sacó y bien hecho. ¿Entiendes? Es muy bueno, es una muy buena señal de reforzamiento de la autoridad presidencial. Y eso restablece en parte la confianza de la gente en el sistema político. Ahora hay que ver qué hacen las nuevas autoridades. Las declaraciones hasta ahora no han sido las más felices. Claro. Vamos a ver el presupuesto. Nosotros no hemos dicho nada respecto al presupuesto hasta ver las cifras. Claro. Hasta ahora las declaraciones son muy poco auspiciosas porque hablan de austeridad, hablan de esto, de lo otro, que austeridad, que hay que poner en primer lugar el crecimiento, dicen ellos. Eso es lo mismo que decir presupuesto fiscal chico y que los empresarios hagan lo que quieran. Así se entiende esa frase, ese giro lingüístico del crecimiento. Ya, don Manuel, ha sido muy interesante escucharlo y sobre todo con este expertise que tiene en varios temas y sobre todo cómo lo ha desarrollado. Yo pienso que los televidentes han quedado muy claros en varios... Bueno, la idea es que después podamos desarrollar con mayor forma el tema AFP, que usted en este aspecto es un experto en desarrollarlo y darle soluciones. Me gustaría saber su itinerario. Bueno, usted está viniendo comúnmente acá a la zona los días miércoles.
Mire, comúnmente ese es el día que visita esta zona. En esta comuna, digamos. Ya. Usualmente, sí. Usualmente, pero ya. ahí lo van ¿Y ajustando. qué sectores visita? Más o menos? Bueno, el distrito es bastante amplio. Sí, sí. Hemos andado con mis compañeros recorriendo a toda hora por todas partes. Hoy día en la mañana, por ejemplo, estuvimos a las 6 de la mañana en el metro de Limache, entregándole a la gente a esa hora que va al trabajo, a los estudiantes y trabajadores, una carta que le estamos mandando a la presidenta diciéndole esto de las pensiones, diciéndole que ha estado mal asesorada y que tiene que cambiar ese proyecto. Bueno, y le estamos invitando a la gente que firme esa carta para que lleve varias esta propuesta, claro, para que sea más sólida. Claro. Fíjese que yo quisiera ahora decir solamente una palabra para un tema que quisiera tratarlo, ojalá en otra entrevista. Una de las cosas más bonitas de ver en una campaña es estar con el pueblo. Y una de las cosas que a mí me gustaría como fruto de esta campaña es a una parte del pueblo reconocerle lo que hizo, luchar por repararle el daño que se le hizo y por restituirle lo que se le quitó. Y quiero decir que ese es el campesinado que en los años 60 se levantó y hizo posible la reforma agraria, que se y hace, años, claro, este año se cumplieron 50 años. Y hizo posible la nacionalización del cobre, porque fue el alzamiento campesino de esos años lo que hizo posible todo. El transformar este país en un país moderno. ¿Y qué pasó con ello? Mire, más de la mitad de los detenidos, desaparecidos y ejecutados son dirigentes campesinos. Más de la mitad. Los que están en el monumento, sus nombres. Más de la mitad de sus nombres. Nosotros cubrimos la actividad regional que se hizo acá justamente en Yayay, y los vecinos que fueron homenajeados, se vio bastante emoción en lo que ellos... Pero si piensa que recién ahora están metiendo preso al general que había eludido la justicia durante todos estos años y que asesinó a todos los 6 personas que mataron ahí digamos, en el río, aquí hay un poco más río. Bueno, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿qué pasó con su familia? Los echaron a las calles, los lanzaron a los caminos. Ahora, ¿y qué pasó también con los que vivían en las reservas? También los echaron. Y con los que tenían parcelas que les asignaron, también se las han venido quitando. Y eso es lo que nosotros queremos conversar con ellos, restituirles su dignidad y además restituirles, ojalá, su tierra. Pues eso lo dejaremos para otro tema, desarrollarlo. Yo lo tenía pauteado acá, hablar de la reforma agraria, pero los temas que estaban más relucientes desde esta semana y la semana anterior, era importante aprovechar su expertise, su experiencia para obtener su opinión. Ha sido don Manuel, muchas gracias por haber venido acá al estudio de TV+, y en otra oportunidad estaremos conversando otros temas. Muchas gracias. Nosotros queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a Floristería María Inés, que nos acompaña con este lindo arreglo floral de acá, Avenida O'Higgins 185. Y también las fotografías del recuerdo, tienen una don Manuela y yo también, del recuerdo de ella, y que las aporta don Rolando Olmos. Don Rolando Olmos, también los agradecimientos a él. Y nosotros ya empezamos a despedir esta entrevista del día con esta gran visita, don Manuel Resco Larraín, candidato a diputado, región Valparaíso, Partido Comunista, Distrito 6. Para que lo tenga bien a mano, ya lo conoció a través de las pantallas del canal TV+. Nosotros, en cualquier momento, estamos con otra entrevista del día, y por supuesto, siempre unido a la sintonía en el canal 65. Muchas gracias por su atención.